Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para sumergirnos en un nuevo chismecito jugoso. Hoy, como ya habrán visto en el título, vamos a hablar de una de las parejas más queridas y comentadas de la farándula turca, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Y es que después de su relación de ensueño que traspasó la pantalla, su ruptura dejó a muchos de sus fans con el corazón roto. Durante mucho tiempo se han especulado mil y una razones para su separación, rumores que iban y venían sin confirmación oficial. Pues bien, hoy vamos a analizar a fondo todo lo que se ha dicho, las pistas que dejaron y sobre todo, lo que la prensa rosa turca ha estado investigando. Vamos a intentar desentrañar ese supuesto secreto detrás de la ruptura de Hande y Kerem. ¿Listos para un buen chisme? Yo sé que sí. Antes de que empecemos con todo este drama, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los chismes de las celebridades, de los dramas amorosos y de todo lo que tenga que ver con el mundo del espectáculo, no olviden suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre traigo información fresca y jugosa. Y por supuesto, déjenme un like si están tan emocionados como yo por saber más sobre este tema. Vamos a apoyar el chisme de calidad. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en la historia de amor y desamor de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su romance, como muchos saben, floreció en el set de la exitosa serie Sen Kalkapm, Llamas a mi puerta. La química entre ellos era innegable, traspasaba la pantalla y los fans no tardaron en notar que había algo más que una simple amistad entre los protagonistas. Las miradas, las sonrisas cómplices, los gestos cariñosos, todo apuntaba a que el amor había nacido. Y así fue. Después de meses de rumores y especulaciones, finalmente confirmaron su relación, desatando la euforia entre sus seguidores. Se convirtieron en la pareja del momento, adorados por su carisma, su belleza y su evidente amor. Los vimos viajar juntos, celebrar aniversarios, compartir momentos especiales en redes sociales, parecían la pareja perfecta. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la felicidad no duró para siempre. Después de poco más de un año de relación, comenzaron a surgir rumores de crisis. Se decía que la convivencia se había vuelto difícil, que las agendas apretadas de ambos les impedían pasar tiempo juntos y que las diferencias de personalidad estaban saliendo a la luz. Al principio muchos fans negaron estos rumores, aferrándose a la esperanza de que todo era una invención de la prensa. Sin embargo, con el tiempo las señales de que algo no andaba bien se hicieron cada vez más evidentes. Dejaron de aparecer juntos en eventos públicos, sus interacciones en redes sociales disminuyeron y las fotos románticas desaparecieron. Finalmente la noticia que nadie quería escuchar se confirmó: Hande Erçel y Kerem Bürsin habían terminado su relación. La noticia causó un gran revuelo en las redes sociales. Los fans expresaron su tristeza y decepción, y comenzaron a surgir todo tipo de teorías sobre las causas de la ruptura. Algunos culpaban a la presión mediática, otros a las agendas incompatibles y otros, más osados, apuntaban a terceras personas. Pero la verdad es que hasta el día de hoy, no se sabe con certeza qué fue lo que realmente pasó entre Hande y Kerem. Ambos han mantenido un perfil bajo sobre el tema, evitando dar detalles sobre su separación. Han sido muy discretos y respetuosos el uno con el otro, lo cual es de admirar. Pero como dije al principio, hoy vamos a intentar desentrañar ese supuesto secreto detrás de la ruptura. Y para ello vamos a analizar las diferentes teorías que han surgido, las pistas que han dejado y lo que la prensa rosa turca ha estado investigando. Prepárense porque esto se va a poner interesante. Una de las teorías más extendidas es la de las agendas incompatibles. Ambos, Hande y Kerem, son actores muy exitosos y demandados en Turquía. Hande, además de ser una actriz muy talentosa, también es una influencer con millones de seguidores en redes sociales. Esto significa que tiene una agenda muy apretada, llena de grabaciones, eventos, sesiones de fotos y compromisos publicitarios. Kerem, por su parte, también está muy ocupado con sus proyectos actorales, tanto en televisión como en cine. Además, él tiene aspiraciones de trabajar en Hollywood, lo que implica viajar y pasar tiempo fuera de Turquía. Esta teoría de las agendas incompatibles tiene mucho sentido. Es muy difícil mantener una relación cuando ambas personas tienen horarios tan diferentes y no pueden pasar tiempo juntos. La falta de comunicación y la distancia física pueden ser factores muy perjudiciales para cualquier relación.
Sin embargo, algunos fans argumentan que esto no es una razón suficiente para romper una relación. Dicen que sí y amor verdadero, se puede superar cualquier obstáculo, incluyendo las agendas apretadas. Y puede que tengan razón. Pero la verdad es que no sabemos cómo era la dinámica de su relación en realidad. No sabemos cuánto tiempo podían pasar juntos, ni cómo se comunicaban cuando estaban separados. Solo podemos especular basándonos en lo que vemos desde afuera. Otra teoría que ha surgido es la de las diferencias de personalidad. Se dice que Ande es una persona más extrovertida y sociable, mientras que Kerem es más reservado e introspectivo. Estas diferencias de personalidad podrían haber generado tensiones en la relación. Por ejemplo, Ande podría haber sentido que Kerem no era lo suficientemente demostrativo o que no la acompañaba a suficientes eventos sociales. Kerem, por su parte, podría haber sentido que Ande era demasiado demandante o que no respetaba su necesidad de privacidad. Es importante recordar que todas las parejas tienen diferencias de personalidad. Lo importante es saber cómo manejar esas diferencias y llegar a un acuerdo que funcione para ambos. Si las diferencias son demasiado grandes o si no se pueden resolver, la relación puede volverse insostenible. En el caso de Ande y Kerem, no sabemos si sus diferencias de personalidad fueron un factor determinante en su ruptura. Pero es una posibilidad que no se puede descartar. Otra teoría que ha circulado mucho es la de la presión mediática. Como dije antes, Ande y Kerem eran una de las parejas más queridas y comentadas de la farándula turca. Cada uno de sus movimientos era seguido de cerca por la prensa y sus fans. Esta constante atención mediática puede ser muy agobiante para cualquier pareja, especialmente si son jóvenes y están aprendiendo a lidiar con la fama. La presión de tener que mantener una imagen pública perfecta, de tener que complacer a sus fans y de tener que responder a los constantes rumores y especulaciones puede ser demasiado para soportar. Además, la prensa rosa turca es conocida por ser muy intrusiva y por no respetar la privacidad de las celebridades. Han inventado historias falsas, han publicado fotos robadas y han acosado a Ande y Kerem en busca de información sobre su relación. Esta constante invasión de su privacidad podría haber contribuido a la ruptura. Es difícil mantener una relación sana y feliz cuando estás constantemente bajo el escrutinio público. Ahora bien, vamos a entrar en un terreno un poco más espinoso, la teoría de terceras personas. Esta es la teoría más controversial y la que más ha dado de qué hablar. Se ha rumoreado que tanto Ande como Kerem podrían haber tenido affairs con otras personas durante su relación. En el caso de Ande se la ha vinculado sentimentalmente con algunos de sus compañeros de trabajo. En el caso de Kerem, también se ha rumoreado que tuvo un acercamiento con otra actriz. Es importante aclarar que estas son solo especulaciones y que no hay pruebas concretas que confirmen estas infidelidades. La prensa rosa turca es muy dada a inventar historias y a exagerar los hechos. Por lo tanto, hay que tomar estas informaciones con pinzas. Sin embargo, no podemos negar que la posibilidad de una infidelidad siempre está presente en cualquier relación. Y si esta infidelidad se produce, puede ser muy difícil de superar. Otro rumor que ha circulado es que la madre de Kerem no aprobaba la relación con Ande. Se dice que la madre de Kerem es una persona muy tradicional y que no veía con buenos ojos que su hijo estuviera con una actriz famosa y con una imagen pública muy sexy. Este rumor nunca ha sido confirmado ni desmentido por ninguna de las partes. Pero es cierto que la opinión de los padres puede ser muy importante en una relación. Si los padres no aprueban la relación, puede generar mucha tensión y conflicto en la pareja. Pero ¿cuál es el verdadero secreto detrás de la ruptura de Ande y Kerem? La verdad es que probablemente nunca lo sabremos con certeza. Como dije antes, ambos han mantenido un perfil bajo sobre el tema y han evitado dar detalles sobre su separación. Lo más probable es que haya sido una combinación de varios factores, como las agendas incompatibles, las diferencias de personalidad, la presión mediática y quizás, incluso, la intromisión de terceras personas. Lo importante es recordar que todas las relaciones son diferentes y que cada pareja tiene sus propios problemas y desafíos. Lo que funciona para una pareja puede no funcionar para otra. Y a veces, a pesar de todo el amor que pueda haber, las cosas simplemente no funcionan. Y eso está bien. No hay que juzgar a Ande y Kerem por su ruptura. Han sido muy valientes al tomar una decisión difícil y al seguir adelante con sus vidas. Lo que sí podemos decir es que a pesar de su ruptura, Ande y Kerem parecen mantener una buena relación.
Se han visto juntos en algunas ocasiones y se han demostrado respeto mutuo en redes sociales. Esto demuestra que son personas maduras y que han sabido dejar atrás el drama y la negatividad. Es admirable que hayan podido mantener una amistad después de haber sido pareja. Ahora, después de analizar todas estas teorías y rumores, quiero compartir mi opinión personal sobre el tema. Creo que la principal razón de la ruptura de Hande y Kerem fue la presión mediática y las agendas incompatibles. Ambos son personas muy jóvenes y exitosas, que están aprendiendo a lidiar con la fama y el trabajo. La presión de tener que mantener una imagen pública perfecta y de tener que complacer a sus fans puede ser muy agobiante. Además, sus agendas apretadas les impedían pasar tiempo juntos y construir una relación sólida. Creo que las diferencias de personalidad también pudieron haber influido en la ruptura. Hande es una persona más extrovertida y sociable, mientras que Kerem es más reservado e introspectivo. Estas diferencias pueden generar tensiones en la relación si no se saben manejar. En cuanto a los rumores de infidelidad, creo que hay que tomarlos con pinzas. La prensa rosa turca es muy dada a inventar historias y a exagerar los hechos. No hay pruebas concretas que confirmen estas infidelidades. Por lo tanto, no podemos juzgar a Hande y Kerem basándonos en rumores. En resumen, creo que la ruptura de Hande y Kerem fue una combinación de varios factores, pero la presión mediática y las agendas incompatibles fueron los principales detonantes. Es una pena que su relación no haya funcionado, pero hay que respetar su decisión y desearles lo mejor en el futuro. Y hablando del futuro, ¿qué les depara a Hande y Kerem? Ambos están enfocados en sus carreras profesionales. Hande ha protagonizado varias series de éxito y se ha consolidado como una de las actrices más importantes de Turquía. Kerem también está trabajando en nuevos proyectos y tiene aspiraciones de triunfar en Hollywood. Ambos tienen un futuro brillante por delante. En cuanto a su vida amorosa, no se sabe si están saliendo con alguien. Hande ha sido vinculada sentimentalmente con algunos empresarios y actores, pero ella ha negado todos los rumores. Kerem también ha sido relacionado con algunas actrices, pero él tampoco ha confirmado ninguna relación. Lo más probable es que ambos estén enfocados en sus carreras y que no tengan tiempo para el amor en este momento. Pero quién sabe, quizás en el futuro vuelvan a encontrar el amor. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis profundo sobre la ruptura de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Sé que es un tema que genera mucha curiosidad y debate entre sus fans. He intentado ser lo más objetivo posible y presentar todas las teorías y rumores que han surgido. Pero al final, la verdad es que solo Hande y Kerem saben lo que realmente pasó entre ellos. Como resumen, hemos hablado de la historia de amor de Hande y Kerem, desde sus inicios en Senkalkam hasta su ruptura. Analizamos las diferentes teorías que han surgido sobre las causas de su separación, como las agendas incompatibles, las diferencias de personalidad, la presión mediática y los rumores de infidelidad. También hablamos de la importancia de respetar su decisión y de desearles lo mejor en el futuro. Quiero agradecerles a todos por ver este vídeo hasta el final. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Me encanta compartir este tipo de contenido con ustedes y saber que disfrutan de mis vídeos. Ahora, me gustaría saber su opinión sobre este tema. ¿Cuál creen que fue la verdadera razón de la ruptura de Hande y Kerem? ¿Creen que volverán a estar juntos en el futuro? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, síganme en mis redes sociales para estar al día de todas mis novedades. Muchas gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Besos.